Todos tienen un precio. Basta con saber cuánto quieren. La frase cayó sobre el salón como un cuchillo en la carne. No fue un comentario al aire, no fue una broma ligera, fue una sentencia. Las lámparas de cristal que colgaban del techo parecieron vibrar con el eco de esas palabras y un silencio incómodo se extendió entre los presentes. El hombre que las había pronunciado era Rodrigo Valverde. Multimillonario, coleccionista de lujos, depredador de negocios. Su sola presencia imponía. Vestía un traje azul marino de corte impecable, con un pañuelo blanco perfectamente doblado en el bolsillo. En su muñeca brillaba un reloj suizo cuyo valor superaba el salario de un año entero de varios de los trabajadores de aquel lugar. Rodrigo levantó la copa de vino como si brindara consigo mismo. Su sonrisa no era amistosa, era una mueca de superioridad. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrían el salón como un rey que mide a sus súbditos. Cada movimiento suyo destilaba la seguridad de quien se sabe intocable. Alrededor, un centenar de invitados lo observaba en silencio. Empresarios con trajes grises, políticos con corbatas llamativas, esposas enjolladas con collares de perlas. Había un olor pesado a perfume caro, mezclado con el aroma de los platos exquisitos que los camareros servían con guantes blancos. El murmullo de conversaciones superficiales se había apagado de golpe, reemplazado por la tensión que generaba aquella frase. Algunos sonrieron nerviosos, tratando de mostrar aprobación. Otros bajaron la mirada hacia sus copas, evitando cruzar los ojos con Rodrigo, como si temieran que leerle el pensamiento los delatara. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie quería ser el ingenuo que dijera en voz alta que no todo en la vida podía comprarse. En el centro del salón, la luz caía sobre los sillones de cuero y las mesas adornadas con flores frescas importadas. Los cristales de las lámparas lanzaban destellos dorados sobre las paredes cubiertas de obras de arte. Cada rincón del lugar hablaba de poder, de exceso, de riqueza acumulada con un hambre insaciable. Y sin embargo, en la periferia de ese mismo salón, casi invisible, alguien barría con una escoba. Una mujer de uniforme gris, con zapatillas gastadas y un delantal manchado por el trabajo del día. Su cabello, recogido en un moño apretado, dejaba escapar algunos mechones que caían sobre su frente sudorosa. Sus manos, ásperas y endurecidas, sostenían la escoba como quien sostiene la vida misma. Ella era la encargada de limpiar lo que los demás ensuciaban sin pensarlo. Recogía servilletas arrugadas, vasos olvidados, migajas que caían de los platos servidos con abundancia. Nadie la miraba, nadie la saludaba. Para los presentes era parte del mobiliario, un detalle tan irrelevante como la alfombra bajo sus pies. Pero sus ojos contaban otra historia, oscuros, profundos, atentos. Miraban de reojo mientras escuchaban cada palabra de aquel hombre que se atrevía a proclamar que el mundo entero tenía precio. Y aunque su rostro se mantenía sereno, en lo más profundo de su corazón, algo ardía. Rodrigo, de pie, alzó la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. Si alguien cree que puede resistirse al dinero, está mintiéndose a sí mismo. Yo lo he comprobado una y otra vez. Todos, absolutamente todos, terminan aceptando. Una risa gruesa salió de su garganta y varias risas nerviosas lo acompañaron. El salón vibró con esa mezcla de miedo y complacencia. Era como si todos hubieran firmado un pacto tácito: sonreírle, aplaudirle, asentir con la cabeza y guardar silencio. La mujer del uniforme gris apretó con más fuerza la escoba. No porque quisiera intervenir, sino porque las palabras que acababa de escuchar le pesaban como piedras en el pecho. El contraste era brutal.
Mientras el millonario exhibía poder, ella seguía moviéndose en la sombra, agachándose para recoger una copa caída, limpiando discretamente una mancha de vino en la alfombra. Nadie se daba cuenta de que estaba allí. Nadie, salvo el destino que la había puesto en ese preciso lugar y en ese preciso instante. Y es que lo que nadie imaginaba era que aquella mujer, la más humilde del salón, la más invisible entre todos los presentes, sería la única capaz de detenerlo. Y lo haría no con gritos, no con violencia, no con dinero, sino con una sola frase. En ese momento, un silencio extraño se apoderó del lugar. Era un silencio anticipatorio, como si el aire supiera que algo estaba a punto de romperse. Los invitados intercambiaron miradas rápidas, tensas, nerviosas. El millonario volvió a beber de su copa, confiado en que su verdad era absoluta, pero el destino ya había elegido a su adversaria, y esa adversaria no llevaba un vestido de gala, ni un anillo de diamantes, ni un título universitario. Llevaba un uniforme gris, una escoba en la mano y un corazón imposible de comprar. Lo que estaba por suceder esa noche cambiaría la vida de todos los que estaban en ese salón. Rodrigo Valverde dejó la copa vacía sobre la mesa con un golpe seco. El sonido del cristal contra la madera barnizada resonó como un sello de autoridad. Luego se acomodó el saco con un gesto automático, como si hasta el movimiento más trivial tuviera que irradiar poder. Se paseó por el salón con pasos medidos, como un depredador que ronda a su presa. Cada persona a la que miraba desviaba la vista, como si no soportara sostener su mirada fría y penetrante. Él lo sabía y disfrutaba de esa sensación de control. «Les voy a contar algunas historias», anunció, elevando la voz. «Porque el dinero no solo compra cosas, compra destinos». Un silencio expectante llenó el aire. Todos lo escuchaban. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa no tenía nada de bondadosa. Era una mueca de triunfo, como la de un jugador que siempre gana porque las cartas están marcadas a su favor. «Hace 5 años», comenzó, «un pequeño empresario me negó la venta de su compañía. Decía que era el legado de su abuelo, que prefería morir antes que entregarlo. Hizo una pausa teatral, tomando otra copa que un camarero le alcanzó con manos temblorosas. ¿Y saben qué pasó? Puse sobre la mesa una cifra que lo dejó sin habla. Primero se negó. Luego, cuando le recordé las deudas que tenía, cuando le mostré lo fácil que era hundirlo, aceptó. Algunos invitados rieron con complicidad, otros fingieron toser para ocultar la incomodidad. Nadie aplaudió, pero tampoco hubo un solo gesto de reproche. Rodrigo continuó. «Un político, ¿recuerdan?», dijo mirando a un senador de cabello blanco que sudaba bajo su corbata roja. «El hombre más incorruptible», o eso decía la prensa. Bastó con ofrecerle el doble de lo que ganaba en su carrera y su ética desapareció como humo. Un murmullo recorrió la sala. El senador se removió en su asiento, pero no dijo nada. Si hablaba, se hundía. Si callaba, confirmaba. Eligió el silencio. Rodrigo dio un sorbo largo al vino y siguió. «Y claro, ¿qué me dicen de aquel cantante famoso? Juraba que nunca cantaría en un evento privado. El arte no se vende», repetía. Pero cuando le puse sobre la mesa una cifra con 6 ceros, vino corriendo. Cantó, bailó y hasta me agradeció al final. Las risas se multiplicaron. Algunos aplaudieron débilmente. Era como si todos intentaran demostrar que entendían el juego, aunque por dentro sintieran asco. Mientras tanto, en un rincón, la mujer del uniforme gris seguía trabajando. Limpiaba una mesa donde quedaban migas de pan, retiraba una copa olvidada, enderezaba una silla. Nadie notaba que estaba escuchando cada palabra. Nadie sospechaba que esas historias, dichas con orgullo, le dolían en lo más profundo, porque ella conocía de cerca lo que era perderlo todo por dinero.
Había visto a vecinos vender su dignidad por un préstamo, a amigos traicionar por una promesa vacía, a familias desintegrarse por herencias miserables. El dinero, pensaba en silencio, era capaz de corromperlo todo, menos a quien se negara a abrir la puerta de su corazón. Rodrigo levantó la voz otra vez. El dinero es el idioma universal. No importa si hablas inglés, francés o mandarín, si entiendes el sonido de las monedas cayendo, entonces me entiendes a mí. Algunos asintieron con fervor, otros lo hicieron por miedo. Rodrigo avanzó hacia el centro del salón y concluyó con tono triunfal. El que no habla este idioma simplemente no existe. Y allí quedó su frase, flotando en el aire como un veneno invisible. La mujer de uniforme gris se detuvo un instante, apoyó la escoba contra la pared y alzó la vista hacia él. Sus ojos, serenos pero firmes, lo siguieron mientras él sonreía satisfecho. No dijo nada, pero dentro de sí algo empezaba a crecer. Una certeza, una fuerza que muy pronto saldría a la luz. Los invitados aplaudieron, algunos de pie, otros a desgana. Rodrigo disfrutaba cada segundo, convencido de que acababa de reafirmar su supremacía. Lo que no sabía era que su imperio de arrogancia estaba a punto de derrumbarse con una sola frase. Y que esa frase no vendría de ningún banquero, político o empresario, sino de la mujer que en ese momento recogía vasos vacíos como si fuera invisible. Rodrigo Valverde paseaba entre las mesas con la copa en la mano. Su andar era lento, estudiado, como el de un actor seguro de que cada movimiento suyo arrancaría la atención del público. No había discurso improvisado. Cada palabra que pronunciaba estaba diseñada para reafirmar su poder. Se detuvo frente a un joven empresario. «¿Recuerdas, muchacho?», dijo con un tono burlón. «Hace 2 años jurabas que jamás venderías tu empresa de software. Me dijiste que era tu sueño, que tu padre había trabajado contigo en cada línea de código. ¿Y ahora?», alzó las cejas teatral. «Ahora trabajas para mí». El joven tragó saliva. Su rostro enrojeció. Algunos invitados rieron con cautela, intentando acompañar la broma, aunque en sus corazones sintieron lástima. El muchacho apenas pudo responder con un gesto débil, bajando la cabeza. Rodrigo se giró y apuntó con la copa hacia un senador de cabello blanco. «¿Y usted?». Su voz se volvió más aguda, como quien huele la sangre. Recuerdo sus discursos interminables sobre honestidad y justicia social. Palabras bonitas para la prensa, pero cuando llegó mi propuesta, ¿qué pasó?, imitó la voz del político con un tono ridículo. «Yo jamás aceptaría sobornos, jamás». Rodrigo hizo una pausa y soltó una carcajada. «Y ahora mírelo, sentado aquí en mi mesa bebiendo mi vino». Las carcajadas resonaron en el salón. El senador, con el rostro sudoroso, fingió reír también, aunque sus manos temblaban sobre la copa. Nadie osó defenderlo. Nadie quería convertirse en el próximo blanco de Rodrigo. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un rincón. Allí estaba la mujer de uniforme gris, inclinada sobre una mesa, recogiendo copas y platos usados. Su presencia, discreta, había pasado desapercibida para todos, hasta ese instante. Rodrigo ladeó la cabeza y sonrió con malicia. «¿Y tú?», preguntó en voz alta, señalándola con la copa. El murmullo se apagó. Los invitados giraron la cabeza hacia la mujer. Ella levantó la vista, sorprendida. Su rostro, cansado pero digno, quedó expuesto bajo la luz dorada de la lámpara. «Sí, tú, la de la escoba», repitió Rodrigo con tono de burla. Dio un paso hacia ella. «Dime, ¿cuánto ganas en un mes? ¿100? ¿$200? Algunos rieron nerviosos. Otros apartaron la mirada. Rodrigo sonrió aún más. «Te apuesto a que si te ofrezco 10 veces esa cantidad, harías cualquier cosa que yo te pida». El silencio cayó como un manto pesado.
Se escuchaba apenas el sonido lejano de un tenedor cayendo sobre un plato. Todos esperaban la reacción de la mujer. Ella permaneció inmóvil, con las manos apretando el trapeador. Sentía que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Los ojos de todos estaban sobre ella, curiosos, burlones, expectantes. Podía escuchar incluso la respiración agitada de algunos invitados, como si asistieran a un espectáculo cruel del que no podían apartarse. Rodrigo avanzó un paso más. Su sombra cubrió a la mujer. «Vamos, dime que no te venderías por una cifra que nunca verías en tu vida. 10 veces, 20 veces tu sueldo. El dinero lo resuelve todo. ¿O acaso piensas que tú eres diferente?» La tensión era insoportable. Algunos invitados reían bajito, como niños siguiendo el juego del abusador. Otros miraban hacia el piso, deseando estar en otro lugar. Nadie intervenía, nadie la defendía. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Eran ojos cansados, marcados por los años de sacrificio, pero en ellos había algo que él no esperaba: firmeza. En ese instante, aunque aún no había dicho nada, todos sintieron que algo estaba a punto de romperse, como un hilo estirado al máximo, listo para partirse con un solo movimiento. Rodrigo, confiado, insistió: «Te lo repito, mujer, todos tienen un precio. ¿Cuál es el tuyo?» La sala entera contuvo el aliento. Y fue entonces cuando, por primera vez en toda la noche, alguien se atrevió a desafiarlo. El salón entero parecía haberse detenido en el tiempo. Nadie respiraba con normalidad, nadie se atrevía a mover un músculo. Todos aguardaban la respuesta de la mujer, como si su reacción fuera el desenlace de un espectáculo cruel. Ella, con el trapeador aún en la mano, mantuvo la mirada fija en Rodrigo. Sus dedos temblaban, pero no era miedo lo que la dominaba. Era rabia contenida, era dignidad. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Se escuchaba apenas el tic-tac lejano de un reloj antiguo en la pared y el crujido de una silla cuando un invitado se acomodó nervioso. Rodrigo, impaciente por no obtener respuesta inmediata, chasqueó la lengua y se inclinó hacia ella. «¿Ves?», dijo en tono triunfal. «Hasta tu silencio me da la razón. Estás pensando cuánto vales». Algunas risas nerviosas se escaparon entre los invitados. Era el típico coro de aduladores que celebraban cualquier palabra suya. La mujer respiró hondo, muy hondo, y entonces habló. Su voz no fue alta, no fue un grito. Fue un tono sereno, pausado, pero cargado de una fuerza que atravesó cada rincón del salón. «No, señor», dijo. El murmullo se apagó en un segundo. Nadie esperaba esa respuesta. Nadie. Rodrigo arqueó una ceja sorprendido. «¿Cómo dijiste?». La mujer levantó la barbilla. Sus ojos brillaban firmes, aunque su cuerpo seguía vestido de humildad. «Le dije que no. Ni con 10 veces, ni con 100 veces mi sueldo. No todo en la vida se compra». Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga de viento. Algunos invitados abrieron los ojos de par en par. Otros se miraron entre sí, incrédulos. ¿Una empleada de limpieza desafiando a Rodrigo Valverde? Era impensable. Rodrigo soltó una carcajada estruendosa. «¡Qué ternura!», exclamó teatral. «Señores, escuchen esto. La mujer de la escoba dice que no todo en la vida se compra». Las risas volvieron a llenar el salón, pero no eran tan seguras como antes. Había en ellas un tono nervioso, como si la valentía de la mujer hubiera sembrado una semilla de duda en los corazones presentes. Ella no bajó la mirada, no se encogió de hombros, se mantuvo erguida, con la escoba en la mano como si fuera un cetro de dignidad. «Usted puede comprar muchas cosas, señor Valverde», continuó. «Puede comprar voluntades, puede comprar favores, puede comprar silencios, pero nunca podrá comprar la conciencia de quien sabe quién es». La sala enmudeció. Era como si las palabras de la mujer hubieran atravesado un muro invisible.
Rodrigo intentó recuperar el control. Dio un paso hacia ella, alzando la voz. ¿Conciencia? ¿De qué hablas? La gente no se alimenta de conciencia, se alimenta de dinero. Tus hijos, si es que tienes, no comen moral, comen pan. ¿O me equivoco? Los ojos de la mujer se humedecieron, pero no bajó la vista. Sí, tengo hijos, respondió con voz firme. Y ellos saben que su madre trabaja de pie, sin venderse, sin agachar la cabeza frente a la humillación. Eso es lo que les da de comer. Saber que su madre no se doblega, aunque tenga poco. El silencio volvió a caer como un golpe seco. Varios de los invitados tragaron saliva. Algunos incluso apartaron la mirada de Rodrigo, incapaces de sostener la tensión. Rodrigo rió otra vez, pero su risa sonó forzada. ¡Qué discurso tan bonito! Seguro que ensayaste frente al espejo. Pero dime, mujer, ¿qué harías si yo sacara de mi bolsillo ahora mismo un fajo de billetes? Metió la mano en el saco y mostró un grueso paquete de dólares. ¿Qué harías si te lo pusiera en la mesa? ¿Seguirías negándote? La mujer respiró profundo. Dio un paso hacia adelante. Su voz, aunque calmada, tenía la fuerza de un trueno contenido. Seguiría diciéndole lo mismo, porque el dinero puede comprar manos, pero nunca corazones limpios. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El murmullo que antes acompañaba las palabras de Rodrigo desapareció. Las risas se congelaron en los labios de quienes habían intentado burlarse, y fue en ese instante cuando todos comprendieron que algo extraordinario acababa de ocurrir. Una mujer humilde, invisible hasta ese momento, había desafiado al hombre más poderoso de la sala, y lo había hecho con una frase imposible de derribar. El silencio que siguió a las palabras de la mujer fue más elocuente que cualquier grito. Era un silencio pesado, denso, como una manta que cubría a todos los presentes y les impedía respirar con normalidad. Rodrigo Valverde permaneció de pie, con el fajo de billetes aún en la mano. Durante un segundo, que a todos les pareció eterno, no supo qué responder. Su boca se abrió levemente, pero ninguna palabra salió de ella. Por primera vez en mucho tiempo, una duda fugaz cruzó su mente. ¿Y si estuviera equivocado? La idea era absurda, pero se sintió como una astilla clavándose en el orgullo. Apretó el fajo con más fuerza, como si necesitara recordar quién era. Pero esa voz interior, aunque débil, ya había hablado. Él, el hombre que siempre tenía la respuesta perfecta, la broma mordaz, el golpe de autoridad, estaba mudo. La mujer seguía allí, firme, con la escoba apoyada en el suelo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero no de miedo, sino de convicción. Esa convicción que se siente cuando uno ha dicho la verdad más profunda, esa que nadie puede refutar. Los invitados comenzaron a reaccionar lentamente. Algunos se removieron en sus sillas, incómodos. Otros intercambiaron miradas rápidas, como si se preguntaran entre ellos, ¿escuchamos lo mismo? ¿De verdad alguien se atrevió a enfrentarlo? Un empresario murmuró en voz baja, «Tiene razón». Su compañero le lanzó una mirada de advertencia, como diciendo, «Cállate, no lo repitas en voz alta», pero la semilla ya estaba plantada. Lo que esa mujer había dicho resonaba en cada rincón del salón, porque todos, en algún momento, se habían sentido como ella, presionados, comprados, obligados a ceder, y escuchar a alguien decir en voz alta lo que ellos jamás se habían atrevido a pronunciar despertaba algo en sus corazones. Rodrigo intentó recomponerse. Cerró el fajo de billetes con fuerza y lo guardó en su saco. Forzó una sonrisa torcida y dijo en tono burlón, «¡Qué discurso tan poético! Seguro que lo aprendiste en alguna telenovela barata». Algunas risas obedientes surgieron de los invitados, pero no tenían la fuerza de antes. Eran risas vacías, sin convicción. La sala ya no estaba de su lado por completo. La mujer no respondió. Se limitó a seguir mirándolo tranquila,
con esa calma que solo tienen los que saben que han dicho lo correcto. Y esa calma era lo que más lo desconcertaba a él. Rodrigo alzó la voz, buscando recuperar el control. «Escuchen, señores», exclamó levantando la copa. «Esta mujer cree que puede vivir de dignidad, pero yo les digo algo. La dignidad no paga cuentas, no compra comida, no llena la mesa de sus hijos». Se giró hacia ella, alzando la voz aún más. «Dime, mujer, ¿de qué sirve tu corazón limpio si mañana no tienes nada que poner en la mesa?» Ella sostuvo su mirada. Sus labios temblaron apenas, pero respondió con firmeza. «Sirve para que mis hijos sepan que su madre no se vende. Sirve para que entiendan que hay cosas que el hambre no puede arrebatar. La dignidad, el respeto, la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Esta vez no era de risa, ni de incomodidad. Era un murmullo de aprobación. Un aplauso tímido surgió desde una mesa al fondo. Nadie supo quién comenzó, pero en cuestión de segundos varias palmas se unieron. Rodrigo giró bruscamente hacia el origen de los aplausos, con el ceño fruncido. «¡Basta!», gritó. El eco de su voz rebotó en las paredes, apagando los aplausos de golpe. Pero no pudo apagar lo que ya se había encendido en las miradas de los invitados. Esa chispa de rebeldía, esa sensación de que, por primera vez, alguien lo había enfrentado y había ganado. Rodrigo respiraba agitadamente. La copa en su mano temblaba. Su máscara de seguridad comenzaba a resquebrajarse, aunque intentaba ocultarlo bajo una mueca de desprecio. La mujer, en cambio, volvió a tomar la escoba con calma y la apoyó en su hombro. Era como si el episodio hubiera terminado para ella. No necesitaba decir nada más. Ya había dicho lo suficiente, y en esa serenidad, en esa simpleza, estaba su verdadera victoria. Rodrigo Valverde caminaba de un lado a otro como un toro encerrado. Su respiración era fuerte. Sus pasos golpeaban el mármol con un ritmo que delataba su frustración. El hombre, acostumbrado a tener siempre la última palabra, el aplauso garantizado, la risa complaciente de su público, estaba perdiendo el control. Los invitados lo observaban con atención. Ya no lo veían como el intocable dueño de todo, sino como un hombre furioso que comenzaba a mostrar grietas. Algunos incluso esbozaban una sonrisa disimulada. Por primera vez, Rodrigo Valverde parecía humano, vulnerable. Él trató de recomponer su fachada de seguridad. Se detuvo frente a la mujer y la señaló con un dedo tembloroso. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo con voz grave. «Que no entiendes cómo funciona el mundo. Aquí nada se mueve sin dinero. El respeto se compra, el poder se compra, hasta el amor se compra». Un murmullo recorrió la sala. La afirmación era brutal, demasiado cruda incluso para aquellos acostumbrados a su arrogancia. La mujer respiró hondo, cerró los ojos un instante, como si buscara dentro de sí la fuerza para hablar. Cuando los abrió, sus ojos brillaban con lágrimas que no eran de miedo, sino de verdad. «Usted está equivocado, señor Valverde», respondió en un tono sereno que contrastaba con la dureza de sus palabras. «El dinero puede comprar manos dispuestas a trabajar, bocas dispuestas a callar, pero jamás comprará un corazón limpio». El silencio fue inmediato. La frase flotó en el aire como un veneno dulce. Entró suave, pero dejó un ardor imposible de ignorar. Todos la escucharon. Todos la sintieron clavarse en lo más profundo de su pecho. Rodrigo intentó reír, pero su risa salió quebrada. «Palabras vacías», dijo, aunque nadie lo creyó. La mujer avanzó un paso hacia él. Ya no era la empleada invisible del uniforme gris. Ahora era la voz de algo más grande, la dignidad, la verdad, la resistencia. «Usted presume de haber comprado políticos, empresarios, artistas, pero no se da cuenta de que ellos no lo respetan, lo temen.
Y el miedo no dura para siempre. El respeto verdadero no nace de contratos ni regalos caros. Nace como las raíces de un árbol viejo, invisibles, pero imposibles de arrancar. Algunas cabezas comenzaron a asentir en silencio. Los ojos de varios invitados brillaban con una mezcla de asombro y alivio. Era como si alguien hubiera dicho lo que ellos llevaban años reprimiendo. Rodrigo tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba perdiendo el control, y esa sensación lo desarmaba. ¡Basta!, gritó golpeando la mesa con la palma de la mano. «No sabes de qué hablas». Pero su voz ya no sonaba como antes. No imponía miedo, no arrancaba obediencia. Era la voz de un hombre acorralado. La mujer inclinó levemente la cabeza y susurró, aunque todos la escucharon. «El dinero puede comprar muchas cosas, señor Valverde, pero nunca comprará la paz de dormir con la conciencia tranquila». El impacto fue devastador. Varios de los presentes no pudieron evitar aplaudir, aunque intentaron disimularlo tras movimientos de manos nerviosas. Otros sonrieron abiertamente, como si hubieran presenciado una victoria largamente esperada. Rodrigo retrocedió un paso. Por un instante parecía más pequeño, más frágil. La copa en su mano temblaba. Intentó beber, pero el vino se derramó sobre su camisa. El público lo notó, y en ese pequeño accidente se reflejaba la verdad. El hombre poderoso estaba perdiendo el control. La mujer, en cambio, bajó la mirada y recogió la escoba, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de pronunciar la frase que lo desarmaría para siempre. Su humildad contrastaba con la grandeza de sus palabras. En ese momento, todos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en los bolsillos de Rodrigo Valverde, sino en la fortaleza de aquella mujer anónima. Rodrigo Valverde permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. La mujer había bajado la mirada y vuelto a su trabajo como si nada hubiera pasado, pero la frase que acababa de pronunciar seguía retumbando en cada rincón del salón. «El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca comprará la paz de dormir con la conciencia tranquila». Esas palabras lo habían golpeado con más fuerza que cualquier crítica de un rival, con más dureza que cualquier derrota en los negocios. No sabía cómo responder. Alzó la copa para beber, pero la mano le temblaba tanto que parte del vino se derramó sobre su camisa blanca. El líquido rojo se expandió como una mancha de sangre, visible para todos. Los invitados lo vieron. Y por primera vez, algunos se permitieron sonreír. No abiertamente, no de forma descarada, pero sí con esa sonrisa mínima que delata satisfacción. El poderoso estaba perdiendo su aura. Rodrigo intentó recomponerse. Se limpió con una servilleta, carraspeó la garganta y trató de recuperar su tono habitual de superioridad. «Señores, no tomen en serio estas palabras», dijo, pero su voz sonaba débil, quebrada. Nadie respondió, nadie rió, nadie lo aplaudió. Un silencio incómodo llenó el aire, y en ese silencio Rodrigo comprendió algo que lo hizo estremecerse. Había perdido el control. El salón, que antes era suyo, ya no le pertenecía. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Otros se inclinaban hacia adelante, como si quisieran observarlo mejor, como quien mira a un animal enjaulado. La fascinación de ver caer a un hombre tan soberbio era irresistible. Un empresario se atrevió a decir en voz baja: «Tiene razón, no todo se compra». Rodrigo lo escuchó. Giró bruscamente hacia él, con los ojos desorbitados. «¿Qué dijiste?». El hombre se encogió en su asiento, arrepentido de haber hablado, pero ya era tarde. La frase había quedado flotando en el aire y otros comenzaron a asentir. Rodrigo sintió que la ira lo consumía. Golpeó la mesa con el puño. «Yo soy Rodrigo Valverde. Yo construí este imperio con mis propias manos.
Nada, absolutamente nada, se me resiste. Su voz retumbó en las paredes, pero no produjo el efecto de antes. No hubo obediencia ni aplausos, solo miradas frías, miradas que ahora lo juzgaban. Y entonces lo entendió. El respeto que había comprado con dinero era frágil como cristal. Bastaba una sola frase verdadera para quebrarlo. La mujer del uniforme gris seguía trabajando en silencio, como si todo aquello no tuviera nada que ver con ella. Esa indiferencia lo desarmaba aún más. Porque mientras él gritaba, ella demostraba que no necesitaba palabras para vencerlo. Rodrigo sintió un calor en la cara. Era vergüenza. Una vergüenza que no había experimentado en años, quizás en toda su vida. Miró alrededor buscando apoyo, pero ya no encontró sonrisas cómplices, sino miradas de desconfianza, de duda, de desprecio. Sus manos temblaban, sus labios, secos, apenas podían articular palabras. Ustedes saben quién soy, murmuró, como si suplicara. Nadie respondió. Ese silencio fue su derrota final. Se dejó caer en la silla más cercana. La copa se le escapó de la mano y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El eco del cristal quebrado fue el símbolo perfecto de lo que acababa de suceder. El imperio de arrogancia de Rodrigo Valverde había colapsado. Y todo gracias a una mujer que, con una sola frase, había desnudado la verdad que él tanto temía. El sonido de la copa rota aún flotaba en el aire cuando el salón entero cayó en un silencio solemne. Los fragmentos de cristal brillaban en el suelo como pedazos de un imperio destruido. Nadie se movía. Nadie se atrevía a decir una palabra. Rodrigo Valverde estaba sentado, con el rostro pálido, las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Su traje impecable tenía una mancha de vino rojo que parecía una herida abierta. El hombre que horas antes dominaba la sala con carcajadas y frases arrogantes, ahora se veía pequeño, vencido, desnudo de poder. Y entonces, en medio de esa tensión insoportable, se escuchó un sonido suave, el roce de una escoba contra el suelo. La mujer del uniforme gris se inclinaba para barrer los restos del cristal roto. Sus movimientos eran lentos, tranquilos, casi ceremoniales. Cada raspado de la escoba sobre el mármol resonaba como un recordatorio de que la grandeza puede desmoronarse en un instante. Los invitados no podían apartar la vista de ella. Ya no la veían como la empleada invisible, sino como la figura central de esa noche. La mujer que había desafiado lo imposible. De pie, con la escoba en una mano y un pequeño recogedor en la otra, se enderezó y levantó la mirada hacia Rodrigo. Sus ojos brillaban con serenidad. No había odio en ellos, no había rencor, solo verdad. «Señor Valverde», dijo con una voz clara que retumbó en el silencio, «usted ha dicho que el dinero compra respeto, compra poder, compra amor, pero lo que no entiende es que lo único que compra es silencio, y el silencio no significa respeto». Un murmullo recorrió la sala. Varios de los presentes inclinaron la cabeza, reconociendo la profundidad de esas palabras. La mujer respiró hondo y continuó, con la calma de quien no teme ser escuchada. El respeto verdadero se gana con acciones, con justicia, con la forma en que tratamos a quienes tenemos al lado. Y el amor nace de un corazón limpio, no de una billetera llena. Rodrigo la miraba con los ojos vidriosos. Intentó hablar, pero no encontró palabras. La mujer avanzó un paso más hacia el centro del salón. Sus zapatos gastados hicieron un eco fuerte en el mármol, un eco que pareció más imponente que todos los pasos de lujo que habían resonado antes allí. «La verdadera riqueza», dijo con voz firme, «no se mide en billetes ni en propiedades. Se mide en la paz con la que uno puede mirar a los ojos a los demás sin sentir vergüenza».
Un silencio reverente siguió a esas palabras. Y entonces, sin que nadie pudiera evitarlo, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego más fuertes, hasta que todo el salón estalló en una ovación. Los empresarios, los políticos, los artistas, todos se levantaron de sus asientos. Aplaudían de pie a la mujer que los había recordado lo que ellos habían olvidado hacía mucho tiempo, que la dignidad no se compra. Rodrigo permanecía sentado, derrotado, con el rostro oculto entre las manos. Cada aplauso era un martillazo contra su orgullo. Cada mirada dirigida a la mujer era un recordatorio de que había perdido algo que jamás recuperaría con dinero, el respeto verdadero. Ella, en cambio, no levantó los brazos en señal de victoria. No sonrió de triunfo. Simplemente inclinó la cabeza con humildad y regresó a su escoba como si nada hubiera pasado. Esa humildad, esa falta de vanidad, era precisamente lo que hacía aún más grande su victoria. La frase que había pronunciado quedó grabada en la memoria de todos los presentes. La verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en el carácter. Y nadie en ese salón volvió a ver la riqueza con los mismos ojos. La ovación fue apagándose poco a poco, hasta quedar en un silencio respetuoso. Pero no era el mismo silencio tenso de antes. Era un silencio cargado de reflexión, de un peso distinto. El silencio de quienes acaban de presenciar una verdad que no se puede ignorar. Rodrigo Valverde seguía en su asiento, sus hombros caídos, su mirada perdida en el suelo. Nadie se atrevía a acercarse a él. El hombre que había reinado con arrogancia ahora parecía un anciano frágil, atrapado en su propia soledad. El vino seco en su camisa era un recordatorio visible de su caída. La mujer del uniforme gris terminó de recoger los pedazos de cristal y los depositó en un balde. Luego se limpió las manos con calma, como si su única preocupación fuera seguir con su trabajo. Para ella, la noche había sido una más de tantas, pero para todos los demás, había sido un terremoto. Uno de los empresarios se levantó y la siguió con la mirada, mientras ella se alejaba hacia el pasillo lateral. Algo en su interior se removió. Vergüenza, admiración, nostalgia. Recordó a su propia madre, que había trabajado limpiando oficinas toda su vida para que él pudiera estudiar. Sintió un nudo en la garganta. Una mujer elegante, con un collar de perlas, comentó en voz baja a su amiga. Ella dijo en minutos lo que ninguno de nosotros se atrevió a decir en años. La amiga asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Mientras tanto, Rodrigo trataba de ponerse de pie. Sus piernas temblaban. Se apoyó en la mesa, pero no logró sostenerse firme. Los invitados lo miraban sin tenderle la mano. No por crueldad, sino porque todos comprendían que esa era una caída necesaria. Con voz ronca, apenas audible, Rodrigo murmuró: No todo se compra. Algunos lo escucharon, y aunque esas palabras eran tardías, mostraban el inicio de algo. La grieta en su orgullo, el reconocimiento de que la mujer lo había vencido con la verdad. La mujer, ya en la puerta del salón, se giró por un instante. No buscaba gloria ni reconocimiento. Solo observó la escena con serenidad. Luego bajó la mirada y siguió su camino rumbo a la cocina, como si regresara a su mundo invisible. Pero los que estaban allí sabían que jamás volverían a verla como invisible. Esa noche había quedado claro que la grandeza no siempre lleva traje ni joyas. A veces viste un uniforme gris y carga una escoba. Con el paso de los días, la historia de aquella velada comenzó a correr como un rumor entre círculos de poder. No se hablaba de los vinos servidos ni de los contratos firmados, sino de la frase de la mujer que había humillado al hombre más arrogante de la ciudad. Algunos empresarios comenzaron a cuestionarse sus prácticas. Otros recordaron la importancia de mirar a sus trabajadores a los ojos.
El senador, en particular, no pudo dormir durante varias noches. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz firme de la mujer diciendo: «El dinero puede comprar manos, pero nunca corazones limpios». Y Rodrigo Valverde, él también cambió. No de inmediato, no por completo, pero algo se quebró dentro de él. Por primera vez en décadas se enfrentó a su propia soledad. Descubrió que quienes lo rodeaban no lo respetaban, solo lo temían. Y el miedo se disipaba cada vez que recordaban la escena de aquella noche. Con el tiempo, Rodrigo dejó de aparecer en las fiestas con la misma frecuencia. Sus discursos arrogantes se fueron apagando. Algunos decían que había caído en depresión, otros que había comenzado a reflexionar de verdad. Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que jamás volvió a pronunciar la frase con la que había iniciado aquella velada. Nunca más volvió a decir: «Todos tienen un precio». Y la mujer, ella siguió trabajando, levantándose temprano cada mañana, sosteniendo a sus hijos con esfuerzo y dignidad. Pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Entre los empleados del lugar comenzó a correr la historia de lo que había hecho. Para muchos se convirtió en un símbolo, un ejemplo de que incluso el más humilde puede tener la fuerza de derribar al más poderoso con una sola verdad. Esa fue su victoria. No dinero, no fama, no lujos. Su legado fue mucho más grande, una frase que quedó grabada en todos los que la escucharon esa noche. La verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en el carácter. Y esa verdad, que no podía comprarse con nada, se convirtió en el recuerdo eterno de aquella velada en la que una simple mujer con uniforme gris desarmó al hombre más poderoso de la sala. Quizás la verdadera pregunta no sea cuánto cuesta a alguien, sino cuánto vale seguir siendo uno mismo.